que pasa. Así que quiero que abramos hoy nuestras Biblias al libro de Hechos, versículo 10, versículo 35 al 34, Hechos 10, versículo 35 al 34. Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar con ustedes esta noche. Si no lo tiene, lo tenemos en pantalla, lo de Dios. Dice en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Bendice tu palabra y abre nuestros corazones en esta noche. Gloria a Dios. Diga amén y puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Quiero hablarles en esta noche sobre el tema: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es un tema que hace mucho quería platicar con la congregación y había estado ahí como dejándolo pendiente porque habían venido otros temas sobre los cuales hemos tenido que platicar, pero esta noche he sentido en mi corazón platicar con ustedes sobre este tema. Cuando Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es que en ese momento, cuando Pedro lo dice, el lugar y la situación que vivía Pedro y el tiempo de Jesús era un pueblo de Israel que, a pesar de que era un pueblo cristiano y que esperaba la venida del Mesías, ellos tenían ciertas leyes y muchas personas tenían rechazo social o se enfrentaban a un rechazo social, tanto así que ellos se creían un pueblo sumamente religioso y no podían tolerar a un extranjero. Incluso las personas que cometían pecado algunos eran apedreados, los publicanos eran considerados inmundos, pecadores, las prostitutas también eran consideradas pecadoras y se aislaban de la sociedad. Nadie podía tener contacto con la sociedad. Pero hay algo también que me llama la atención, que está en Lucas 17, y es que había un grupo de hombres mientras el Señor dice que entraba. Al entrar en una aldea, nos habla Lucas 17, el versículo 12, él se dieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y es que estas personas marginadas por la sociedad, marginadas de sus familias posiblemente, y la lepra es una enfermedad que poco a poco se va desprendiendo la piel del cuerpo. Incluso es la primera enfermedad registrada en la Biblia, donde en Levíticos le habla Dios a Moisés y le dice que todo hombre que sea declarado con lepra, va a ser considerado inmundo, incluso va a ser aislado del pueblo. Y cada vez que este hombre caminaba entre el pueblo, él tenía que caminar diciendo: inmundo, 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 porque se le consideraba totalmente inmundo, nadie se le acercaba. Entonces me llama la atención de que al entrar Jesús en la aldea, les salieron al encuentro estos 10 hombres con lepra, los cuales se pararon de lejos. ¿Y por qué de lejos? No sé si se pararon de lejos por miedo a los que andaban con Jesús, por el rechazo que iban a tener hacia ellos, o se pararon de lejos por la condición en que ellos se encontraban y no se sentían dignos de estar frente al Maestro. Y muchas veces, dentro de nuestra sociedad, posiblemente las personas no tengan lepra o no estén aisladas, pero algunos somos leprosos espiritualmente, o a otros los consideramos leprosos espiritualmente y los aislamos totalmente. No queremos tener comunión con ellos, no queremos acercarnos a ellos, no en esta iglesia, pero estoy hablando de la sociedad. Y es que en la sociedad, a medida de que la historia ha ido transcurriendo, han habido divisiones políticas,
divisiones sociales, divisiones económicas. Y tanto así de que entre una persona más tiene, vale, que es lo que considera el mundo, y la persona que menos tiene es la que menos vale. Hay personas a las que se les puede restringir el acceso a determinado lugar, y hay personas que no se les permite ingresar. Hay personas que solo dicen, yo soy fulano de tal, pase adelante. Pero hay otras personas que dicen, yo soy fulano de tal, no, usted no lo conozco, no puede entrar. Entonces, una situación así parecida es la que vivían estos 10 hombres. Y dice que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo primero que estos hombres hacen es que reconocen a Jesús como nuestro Salvador. Porque muchas veces la condición de una persona le impide abrir los ojos a una situación determinada. Nosotros pensamos, y la primera condición para que una persona reciba ayuda es que en verdad crea que necesita ayuda. Porque yo puedo ir por el mundo con un problema, pero si yo creo que no necesito ayuda, nadie me va a ayudar. Alguien me puede tender la mano, pero mientras yo piense que estoy en lo correcto y que no necesito ayuda, voy a estar cegado. Entonces, estos hombres reconocieron al Maestro y reconocieron que a pesar de la condición, a pesar del rechazo social, a pesar de que eran aislados totalmente por la familia, despreciados por la sociedad, en una aldea donde posiblemente ellos estaban en las condiciones más precarias, con pestilencias, no tenían comodidades, sus ropas sucias, sus ropas rasgadas. Porque ¿quién les daba un trabajo en esa época? ¿Cómo podían ellos vivir bien? Si eran aislados de la sociedad, no podían trabajar. ¿Cómo sobrevivían estas personas? De las mismas de otros. Entonces, estas personas se le acercan a Jesús, se paran de lejos y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor le dice: id, mostrados a los sacerdotes. Y esto me llama mucho más la atención, porque ellos llegan al Maestro y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y uno espera que Jesús les diga: sean sanos. Pero no son sanos en ese momento. El Señor les dice en el versículo 14: cuando él lo vio, le dijo: id y mostraos al sacerdote. Sigan buscando ayuda. Y yo me imagino estar en esta condición de estos hombres leprosos. Y me acerco a Jesús y le digo: Maestro, ten misericordia de mí. Y el Señor me dice: ve y muéstrate al pastor. Yo esperaría en ese momento ser sano, no que me mande donde el pastor. Y es que a veces algunos somos tan impacientes que queremos todo así. No tenemos paciencia. Pero el Señor le dice: id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que cuando ellos iban de camino, fueron limpios. ¿Qué tal si estos hombres no le obedecen a Jesús y en vez de irse donde los sacerdotes, se van de regreso a donde estaban? Porque cuando nosotros le pedimos algo al Señor, el Señor espera que nosotros también hagamos algo. Y dice Santiago 2:17 que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque de nada me sirve a mí haber leído la Biblia 10 veces, ponérmela de memoria, citar los versículos así, pero si no la pongo por obra, es muerta. No me sirve a mí venir y pararme entre ustedes y estarles hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, pero si no hago buenas obras,
todo lo que yo haga y todo lo que yo diga aquí en este púlpito es muerto. Sí, amén. Eso es lo que nos enseña aquí. Y es de que cuando ellos iban de camino, aconteció que mientras ellos iban de camino, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando y dio gran voz. Y se postró rostro en tierra agradecido. Es una enfermedad de años, rechazado por la sociedad. Viene, es sano mientras iba de camino y luego regresa y agradece al maestro. Y se postró en tierra y le da gracias. Y dice la Biblia, capítulo 16, versículo 16, dice, era samaritano, ni siquiera era judío. Los otros 9 eran 10. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Acaso no recibieron el mismo milagro? Amén. ¿Acaso no fueron sanos? ¿No estaban en la misma condición? Solo querían el favor. Pero solo regresa un hombre y respondió Jesús, dice, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No es que Jesús no supiera dónde estaban nosotros. Él quería enfatizar el arrepentimiento y la gracia que este hombre tuvo de regresar de nuevo al Gloria a Maestro. Dios, amén. Porque muchas veces nosotros podemos estar orando por un milagro, orando por ser sano por una enfermedad. Venimos a la iglesia y cuando tenemos un problema es cuando más buscamos a Dios, y no digo que eso esté mal, eso es lo correcto. Y a pesar de que nuestra condición, porque puede ser que algunas personas nos miren raro, puede ser de que nos sintamos impuros de venir ante los pies del Maestro. Puede ser que pensemos que no somos dignos de estar ante el Maestro y que el Señor no va a hacer el milagro con nosotros. Entonces, en esta condición, Jesús enfatiza esto y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, señala. Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Los samaritanos eran considerados en ese entonces como un pueblo pecador, un pueblo extranjero, y se consideraba que solo los judíos eran los religiosos y eran los que tenían derecho a ser cristianos. Pero a todo extranjero se le consideraba impío. Y le dice Jesús, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Entonces, mi hermano, estas cosas que vemos acá y este ejemplo tan grande que nos muestra la Biblia es donde el Maestro sana estos 10 leprosos. Más adelante, en Juan 8, podemos ver otro resultado algo parecido. Y es que mientras Jesús estaba en el monte de los Olivos también, y por la mañana regresaba al templo, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Él estaba sentado enseñando. Eso dice Juan 8:1, versículo 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo adulterio, o sea, en el acto. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que sorprendieron a esta mujer en adulterio, en el acto? Porque según la ley judía, para que una mujer fuera castigada y sorprendida en adulterio se necesitaban 2 o más testigos, y eran los escribas los que la traían ante Jesús. Me imagino que se pusieron de acuerdo con alguien y con tal de tentar a Jesús, no sé, esta mujer cayó en una trampa posiblemente y vinieron ante él y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y le dice todavía a Jesús, el
versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora tú pues, ¿qué dices de esto? Mas esto decía tentándole a Jesús para poder acusarle, porque pero Jesús, inclinando, dice, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si Jesús decía que no, le iban a acusar por desobedecer la ley. Y si Jesús decía que sí, le iban a acusar por no ser misericordioso. Entonces era una doble trampa para Jesús. Entonces, estaban los escribas, estaban estos fariseos, viendo qué era lo que decía el maestro. Pero Jesús comienza a escribir en el suelo, y de repente empieza a irse uno por uno. Versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, porque en el versículo 7 dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y él dijo: el de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Un pueblo basado en la ley, que se consideraba religioso, cristiano, en ese entonces, como ahora, con una mujer que acabó acusándola, trayéndola ante el maestro. Jesús empieza a escribir, y en lo que él estaba escribiendo, dice su palabra, que empiezan a irse uno, y le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos empezaron a ir uno a uno, hasta que quedó solo Jesús y esta mujer. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En verdad, Dios no hace acepción de personas. Dice, me llama la atención también, de que dice el libro de Mateo, versículo 1, nos habla de la genealogía de Jesús. Y empieza a mencionar toda la genealogía de Jesús. Y empieza a estudiar la genealogía hacia atrás. Empieza a ver la descendencia. Y en el linaje de Jesús aparece Rahab. Y en la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, si usted lo dice, Rahab, la prostituta. Luego en Lucas 3, donde también aparece el linaje de Jesús, que se cree que es el linaje por parte de la madre de Jesús, empieza el linaje y también llega hasta Rahab. Y Rahab conoció a un hombre, y es que la historia de Rahab también es muy peculiar, porque todos sabemos quién era Rahab. El Señor le entrega a Israel la tierra prometida. Josué manda un par de espías, llegan a una casa, que era una casa de huéspedes. Los recibe Rahab, la prostituta. Le muestra a estos varones el lugar y le dice, verdaderamente, lo puede ver en Josué capítulo 1, y le dice, verdaderamente reconozco que son hombres de Dios. El pueblo está atormentado, temeroso, porque ha escuchado que el pueblo de Israel tiene a Jehová de su lado, y el Señor ha entregado a este pueblo a ustedes. Y le dice, por favor, solo les pido una cosa, que cuando ustedes tomen la ciudad, tengan misericordia de mi familia y de mí. Y vienen los dos espías y dicen, sí, pon un listón rojo sobre tu casa, y cuando nosotros entremos a la ciudad, vamos a reconocer que por ese listón rojo, que esa es tu casa, y no te pasará nada, y será salva tu familia y tú. Y así lo hace. Esconde a estos dos espías, los ayuda a escaparse. Y luego vienen estos
estos dos espías y le dan la buena noticia a Josué. Y le dicen, mira, nos hemos encontrado con una noticia de que los hombres están con miedo. Los hombres no hayan que hacer, porque reconocen que Jehová está de nuestro lado. Y me imagino que le explicaron todo. Y viene Josué y le dice al pueblo, el Señor ha entregado a ese pueblo en nuestras manos. Pero me imagino que quizás no les ha de haber contado la parte de Rahab, porque cómo hubiera tomado la noticia, quizás si le dice Rahab, una prostituta, nos contó todo. Pero la Biblia dice que por la fe de Rahab fue salvo. Dios no hace acepción de personas. No importa la condición humana, no importa la condición, cuando el Espíritu de Dios quiere tomar posesión de algo, cuando el Señor quiera usar a alguien, no importa la condición, solo tiene que tener un corazón dispuesto. Solo eso. Pero en otras iglesias, no en esta, pareciera que tienen la piedra en la mano, viendo el primer error de la persona que se va a acercar a los pies del maestro, cuando Dios no hace excepción de personas. Volviendo a Hechos 10, nos encontramos con este versículo y este capítulo de Hechos 10, donde Cornelio, que era un extranjero, había recibido una visión. Cornelio, un hombre dadivoso, dice la Biblia, que seguía los mandamientos, era honesto, recibe una visión donde se le revela que mande a la casa de cierto Simón el curtidor y busque a Pedro para que le hable sobre el Señor y sea bautizado. Y por eso es que manda Cornelio a buscar a Pedro, y nos encontramos en el versículo 10, 35 a 34, donde Pedro llega a la casa de Cornelio y abriendo la boca, lo que Pedro dice es: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque Pedro, judío, reconoce que está ante una persona extranjera, pero la palabra de Dios dice: a los suyos vino, y como los suyos no le recibieron, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pedro se encontraba en la casa de Cornelio, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, aquellos que eran así como bien arraigados, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Señor no hace excepción de personas. No importa la condición en la que nosotros nos encontremos, si nosotros reconocemos que el Señor es nuestro único Salvador, su palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este domingo que tenemos, este culto que tenemos, que viene, el Señor va a hacer grandes obras, el Señor va a hacer grandes cosas. amén. Gracias, Dios Señor. sabe lo que hace, y si Él ha puesto en el sentir de nuestro pastor que este culto
sea culto de bautismos, es por algo. Amén, hermano. Porque Dios no hace excepción de personas. Vaya, busque a su amigo, busque al hermano, busque a la persona que sea. No importa quién sea, el Señor no hace excepción de personas. No importa la condición en la que se encuentre, el Señor no olvida llamar a todos sino pecadores al arrepentimiento. Amén. Cuando se dice, yo, la luz, he venido al mundo Amén. para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz de Cristo. ¿A qué hemos sido llamados nosotros como pueblo de Dios? Gloria a Dios. Nosotros tenemos una misión, porque Dios no hace excepción de personas, y se origina en Mateo 28, 19, y que dice Mateo 28, 19, el gran mandamiento, donde dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como pentecostales, ese es nuestro versículo base, Gloria a no Dios. 8:38, porque ahí está el mandato. Y no estoy hablando de la Trinidad, porque Padre no es nombre, No. Hijo no es nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre. El Señor dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Levánteme la mano aquí quien se llama Padre. ¿Su Biblia dice Padre? No. ¿Quién se llama Hijo? No. Nadie tiene el sobrenombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús de Nazaret. Jesús. Amén. No tengan miedo de nuestra doctrina. Nuestra doctrina es la doctrina apostólica, Sí, que nos dio el porque gran nos maestro. basamos en el Evangelio de los apóstoles. Jesucristo lo ordenó así. Entonces nosotros somos apostólicos según la doctrina, Sí. y Dios no hace excepción de personas. Así que, hermano, vamos a ponernos aquí en esta noche. Y esto ha sido lo que he querido compartir con ustedes. Aleluya, gloria a El Señor me Dios. bendiga. Amén.